Enero de 1974. Un joven de 23 años está sentado frente al televisor en Salem, Oregon, esperando una noticia que podría cambiar el resto de su vida. En Nueva York, los equipos de la NFL están realizando el draft anual, la ceremonia donde los mejores jugadores universitarios de Estados Unidos son seleccionados para jugar fútbol americano profesional. El joven se llama Randall Warfield. Es receptor abierto. Ha jugado para Portland State University durante 4 años, acumulando estadísticas impresionantes. Y cuando llega el turno del pick número 428, su teléfono suena. Son los Green Bay Packers, uno de los equipos más legendarios en la historia del fútbol americano. Quieren que Randall se una a ellos. Es el sueño de cualquier joven atleta estadounidense hecho realidad. 6 años después, el mismo hombre estará conduciendo un Volkswagen Beetle por la Interstate 5, buscando mujeres jóvenes a las que atacar en paradas de descanso y gasolineras. El sueño americano se convertiría en la pesadilla del noroeste del Pacífico. Randall Brand Warfield, conocido como el criminal de la primera 5 y el bandido de la primera 5, fue un criminal serial estadounidense responsable del fallecimiento de al menos 18 personas a lo largo del corredor de la Interestatal 5 que atraviesa los estados de Washington, Oregon y California. La cifra real de víctimas podría alcanzar las 44. Operó durante 3 años, entre 1979 y 1981. Con 1,85 m de altura y 78 kilos de peso, Warfield era físicamente imponente, un hombre cuyo cuerpo atlético había sido formado por años de entrenamiento deportivo de alto nivel. Fue drafteado por los Green Bay Packers en el draft de la NFL de 1974 como receptor abierto, pick número 428, pero no logró entrar al roster final del equipo. Fue arrestado el 7 de marzo de 1981 y sentenciado el 26 de junio del mismo año a cadena perpetua más 165 años de prisión adicionales en la Penitenciaría Estatal de Oregon. Tiene 75 años en la actualidad y continúa cumpliendo su sentencia. El 26 de diciembre de 1950, el día después de Navidad, en Salem, la capital del estado de Oregon, nació Randall Brand Warfield. Era el tercer hijo de una familia de clase media estadounidense. Su padre era gerente en la compañía telefónica Pacific Northwest Bell, un empleo estable y respetable que proporcionaba a la familia una vida cómoda en la próspera economía de los años 50. Su madre era ama de casa, dedicada a criar a sus 3 hijos. Randall tenía 2 hermanas mayores, y como el menor y único varón de la familia, recibía una atención especial. En apariencia, tenía todo lo necesario para una vida exitosa: padres presentes, estabilidad económica, un hogar intacto, y una comunidad como Salem, Oregon, donde los valores tradicionales estadounidenses estructuraban cada aspecto de la vida cotidiana. Desde temprana edad, Randall mostró aptitudes atléticas excepcionales. Era más alto y más fuerte que la mayoría de los niños de su edad, y esta ventaja física lo llevó naturalmente al mundo del deporte escolar. En la preparatoria Newport High School, se destacó como atleta multideportivo, pero fue en el fútbol americano donde encontró su verdadera vocación. Su velocidad, su coordinación y su capacidad para atrapar el balón bajo presión lo convirtieron en uno de los receptores más prometedores del estado de Oregon. Pero junto con el éxito deportivo, Randall también mostraba comportamientos problemáticos. Los registros escolares indicaban problemas académicos y disciplinarios que sugerían una personalidad compleja detrás del joven atleta exitoso. Había algo inquietante en el que los entrenadores y los profesores notaban, aunque el brillo de sus habilidades atléticas generalmente opacaba las señales de advertencia. Después de la preparatoria, Randall fue a Portland State University, donde continuó desarrollándose como atleta universitario. Durante 4 años jugó como receptor abierto para el equipo universitario, acumulando estadísticas que llamarían la atención de los scouts profesionales. Graduándose con un título universitario después de 16 años de educación formal, parecía estar en el camino hacia una vida exitosa.
La descripción que posteriormente haría la escritora de True Crime and Rule en su libro sobre el caso capturaba perfectamente el paradójico atractivo de Randall. Era el sueño de cualquier chica universitaria. Alto, atlético, educado, con una sonrisa encantadora y un futuro prometedor en el deporte profesional. Pero también era, como Enroe describiría posteriormente, la pesadilla de esas mismas chicas. Porque detrás de la fachada del atleta perfecto había algo mucho más oscuro que nadie sospechaba. En enero de 1974 llegó el momento culminante de su carrera atlética. Los Green Bay Packers, uno de los equipos más legendarios de la NFL, seleccionaron a Randall Warfield en la ronda 17 del draft, como el pick número 428. Era una selección de ronda baja, lo que significaba que su lugar en el roster del equipo no estaba garantizado, pero representaba una oportunidad real de jugar fútbol profesional al más alto nivel. Randall viajó a Wisconsin, participó en los campamentos de entrenamiento, pero no logró impresionar lo suficiente a los entrenadores para ganarse un puesto en el equipo final. Fue cortado antes del inicio de la temporada regular. Sin embargo, este revés profesional no era inusual. Muchos jugadores drafteados en rondas bajas no logran entrar a la NFL en su primer intento. Lo que hizo único el caso de Randall fue lo que sucedió después de ser cortado. En lugar de intentarlo de nuevo, en lugar de buscar otro equipo o reinventarse profesionalmente, Randall comenzó un descenso hacia un mundo completamente diferente. Entre 1974 y 1979, Randall Warfield comenzó a acumular antecedentes criminales que deberían haber sido señales de alarma obvias para cualquier sistema de justicia funcional. Fue arrestado múltiples veces por exhibicionismo y por asaltos menores. Pasó tiempo en prisión por estos delitos. Cada vez que salía, cometía un delito nuevo, generalmente más grave que el anterior. Los psicólogos que posteriormente estudiarían su caso identificarían este patrón como una escalada clásica, un criminal cuyos impulsos se intensifican con cada acto, cuyas fantasías requieren cada vez más estimulación para ser satisfechas y cuya capacidad para autorregularse se erosiona progresivamente. Pero en los años 70, el sistema de justicia estadounidense no contaba con las herramientas ni con el conocimiento forense necesario para identificar a criminales en escalada antes de que llegaran al punto de cometer actos irreparables. Randall fue tratado como un delincuente sexual de bajo nivel, fue encarcelado brevemente y fue liberado repetidamente hasta que fue demasiado tarde. En 1979, a los 28 años, Randall Warfield dio el paso final en su escalada criminal. Sus delitos anteriores habían sido preludios. Ahora estaba listo para convertirse en lo que los criminólogos llaman un criminal serial. Su escenario sería la Interestatal 5, la autopista que recorre más de 2.000 kilómetros desde la frontera de Canadá hasta la frontera de México, atravesando los estados de Washington, Oregon y California. Esta autopista es la arteria principal de la costa oeste de Estados Unidos, recorrida diariamente por millones de personas, camioneros transportando mercancías, familias viajando de vacaciones, estudiantes universitarios yendo a casa para los fines de semana y mujeres jóvenes que trabajaban en los negocios junto a las paradas de descanso, las gasolineras y los restaurantes de la ruta. Para Randall, la primera 5 se convertiría en un territorio de caza interminable. El modus operandi de Randall era el de un criminal oportunista con capacidades de planificación. Conducía un Volkswagen Beetle color dorado, un vehículo discreto que no llamaría la atención en las carreteras del noroeste del Pacífico. Se detenía en gasolineras, restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia y otros establecimientos pequeños a lo largo de la primera 5. Observaba los negocios, identificaba cuando había pocas personas presentes y entraba armado con una pistola. A veces cometía robos simples, tomando el dinero de las cajas registradoras y escapando. Pero cuando había mujeres jóvenes en los establecimientos, la situación se transformaba. Randall las obligaba a retirarse a la parte trasera de los negocios, donde las agredía sexualmente antes de eliminarlas. Las víctimas eran frecuentemente empleadas de los establecimientos, mujeres que estaban trabajando sus turnos cuando el hombre del Volkswagen Beetle dorado apareció.
Lo que hacía particularmente difícil el caso para las fuerzas del orden era la geografía masiva de sus crímenes. Randall no se quedaba en una sola ciudad o región. Se movía constantemente por la primera 5, cometiendo crímenes en Washington un día, en Oregon otro, y en California días después. Cada estado tenía su propia fuerza policial, sus propios procedimientos y sus propias bases de datos. La coordinación entre estados existía, pero era lenta y frecuentemente ineficaz. Un crimen cometido en Tacoma no se vinculaba rápidamente con otro en Portland o con un tercero en Sacramento. Los investigadores de cada estado trabajaban sus casos individuales sin darse cuenta de que estaban persiguiendo al mismo criminal. Randall explotaba esta fragmentación jurisdiccional con una efectividad que le permitió operar durante casi 2 años antes de que alguien comenzara a conectar los puntos entre los diferentes casos. Durante los meses que Randall operó en la primera 5, las víctimas se acumulaban con una frecuencia alarmante. Algunas fallecían durante los ataques, otras lograban sobrevivir a pesar de la violencia sufrida. Las sobrevivientes comenzaron a proporcionar descripciones similares a las autoridades: un hombre alto, atlético, de cabello oscuro, que conducía un Volkswagen Beetle. A veces llevaba una barba. A veces estaba afeitado. Pero siempre era el mismo tipo físico, siempre armado con una pistola, siempre siguiendo el mismo patrón general. Los medios de comunicación del noroeste del Pacífico comenzaron a cubrir los crímenes con intensidad creciente, y la figura del criminal anónimo que aterrorizaba la primera 5 se convirtió en la obsesión de una región entera. Los titulares hablaban del criminal de la primera 5 o del bandido de la primera 5, apodos que capturaban tanto la movilidad como la impunidad aparente del perpetrador. El avance definitivo en la investigación llegó cuando los detectives de múltiples jurisdicciones finalmente lograron coordinarse para compartir información sobre los crímenes. Las descripciones del sospechoso, los testimonios de las sobrevivientes y los patrones de comportamiento comenzaron a converger hacia un perfil específico. Un atleta antiguo con antecedentes por delitos sexuales menores que había escalado hacia la violencia serial. Alguien que conocía el corredor de la primera 5 porque había crecido en Oregon y había asistido a la universidad en Portland. Alguien cuya apariencia física coincidía con las descripciones de las sobrevivientes. Los investigadores comenzaron a revisar las bases de datos de delincuentes sexuales registrados en los 3 estados afectados, buscando individuos que coincidieran con el perfil. Fue así como el nombre de Randall Woodfield comenzó a aparecer en los cruces de datos. El 7 de marzo de 1981, Randall Brand Woodfield fue arrestado por la policía en Oregon. La evidencia acumulada durante la investigación era abrumadora. Múltiples sobrevivientes lo identificaron como su atacante en líneas de identificación. Evidencia física encontrada en su Volkswagen Beetle y en su apartamento lo conectaba con varias escenas de crimen. Las huellas dactilares, las fibras textiles y otros elementos forenses proporcionaban los vínculos necesarios para presentar cargos formales por múltiples crímenes. El juicio fue relativamente breve porque la evidencia era tan contundente que la defensa tenía poco margen de maniobra. El 26 de junio de 1981, apenas 3 meses después de su arresto, Randall Woodfield fue sentenciado a cadena perpetua más 165 años adicionales de prisión, una sentencia que garantizaba que jamás volvería a caminar por las calles de Oregon, Washington o California como un hombre libre. En la penitenciaría estatal de Oregon, Randall Woodfield comenzó a cumplir una sentencia que matemáticamente garantizaba que moriría entre rejas. Lo más perturbador del caso posterior fue la manera en que Randall manejó su vida en prisión. Se casó 3 veces mientras estaba encarcelado, divorciándose 2 veces también durante su estancia en la penitenciaría. Este fenómeno, donde mujeres se sienten atraídas románticamente por criminales condenados y establecen relaciones con ellos mediante cartas y visitas, fue el tema de estudios psicológicos posteriores. ¿Qué llevaba a mujeres a casarse con un hombre que había destruido las vidas de otras mujeres? Las respuestas eran complejas y variaban desde atracción por figuras peligrosas hasta fantasías románticas sobre redención. Pero el hecho mismo de que Randall pudiera mantener relaciones sentimentales desde la prisión ilustraba el carisma aterrador que había mantenido su carrera criminal encubierta durante tanto tiempo.
con el avance de la tecnología forense, particularmente el análisis de ADN, casos fríos de los años 70 y 80 comenzaron a ser reexaminados. Evidencias que habían sido recolectadas décadas atrás en crímenes no resueltos a lo largo de la primera, 5 fueron analizadas con las nuevas herramientas científicas. Los resultados fueron devastadores. El ADN de Randall Woodfield apareció en múltiples escenas de crimen adicionales, aumentando el número de víctimas confirmadas de 3 inicialmente a 18, y levantando sospechas sobre su posible responsabilidad en hasta 44 casos diferentes. Randall fue formalmente acusado de crímenes adicionales que habían permanecido sin resolver durante décadas, aunque estas acusaciones tuvieron impacto limitado en su situación penitenciaria dado que ya estaba cumpliendo una sentencia que excedía cualquier expectativa de vida humana. Hay algo particularmente doloroso en el caso de Randall Woodfield que lo distingue de muchos otros criminales seriales. No creció en la pobreza. No fue abandonado por su familia. No sufrió abusos documentados en su infancia. No tuvo traumas evidentes que explicaran su descenso hacia la violencia. Tenía todo lo que el sueño americano promete: padres presentes, educación universitaria, talento atlético excepcional, y una oportunidad real de jugar fútbol profesional al más alto nivel. La vida le había entregado cartas que millones de jóvenes estadounidenses habrían desvivido por tener. Y él, literalmente, desvivió con esas cartas en la mano. Esa es la dimensión que sus víctimas nunca podrán recuperar, pero que la historia debe mantener presente. Randall Woodfield no fue un monstruo creado por la miseria o la injusticia social. Fue un hombre privilegiado que tomó la decisión consciente de convertirse en depredador cuando tenía abierta frente a sí cualquier otra puerta imaginable. Actualmente tiene 75 años. Ha pasado más tiempo en la penitenciaría estatal de Oregon que el que pasó en libertad. Si las proyecciones actuariales son correctas, probablemente morirá en esa misma prisión en los próximos 10 o 15 años. La vida que tuvo después del draft de la NFL no fue la que los Green Bay Packers habían imaginado cuando escucharon su nombre en enero de 1974. No fue la vida que sus padres habían proyectado cuando lo vieron crecer en Salem. No fue la vida que él mismo se había ganado con años de entrenamiento deportivo y educación universitaria. Fue una vida que él eligió tirar a la basura para convertirse en el hombre cuyo nombre hoy produce escalofríos en el noroeste del Pacífico. Cuando muera, su historia no será la de un atleta que pudo haber sido grande. Será la del hombre que pudo haber sido cualquier cosa y eligió ser el peor de los posibles él.